Jamás pensé que volvería a pisar esta tierra. Santiago de Compostela, con su catedral imponente y sus calles empedradas, me recibía con la misma lluvia fina que recordaba de mi infancia. Habían pasado 15 años desde la última vez que estuve aquí, desde aquella discusión que nos separó a todos. Ahora, el taxi avanzaba lentamente por las callejuelas húmedas mientras yo observaba cómo el paisaje urbano había cambiado y, a la vez, permanecido igual. La llamada de mi hermana Lucía llegó cuando menos lo esperaba. Papá está muy enfermo, Mateo. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Sus palabras, frías y directas como siempre, me habían sacudido la vida en Buenos Aires, donde me había refugiado todos estos años. No pregunté por detalles médicos ni por cómo estaba el resto de la familia. Simplemente reservé un vuelo y empaqué lo necesario. El taxi se detuvo frente a la casa familiar, esa vieja casona de piedra en el barrio de San Pedro. El musgo trepaba por las paredes como siempre lo había hecho, pero ahora la fachada mostraba más deterioro, como si la casa envejeciera junto con sus habitantes. Pagué al taxista y me quedé unos minutos bajo la llovizna, contemplando aquella puerta de madera oscura que guardaba tantos recuerdos. ¿Vas a quedarte ahí toda la tarde? La voz de Lucía me sobresaltó. No la había visto asomarse a la ventana. Seguía siendo la misma mujer práctica y directa, aunque su rostro mostraba nuevas arrugas y su pelo castaño ahora tenía mechones plateados. No hubo abrazo ni sonrisa, solo un gesto con la cabeza indicándome que entrara. El interior olía a humedad, a medicamentos y a ese guiso de garbanzos que mamá solía preparar los domingos. Pero mamá ya no estaba. Se había ido hace 5 años, según me enteré por un correo electrónico escueto de mi hermana. Ni siquiera pude asistir al funeral. ¿Dónde está?, pregunté, dejando mi maleta en el recibidor. Arriba. Con Carmen. Carmen, la hija de mi hermana. Una sobrina que apenas conocía por fotos ocasionales. Debía tener unos 16 años ya. Subí las escaleras lentamente, cada escalón crujiendo bajo mis pies como si me reprochara la ausencia. El pasillo del piso superior estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz que se filtraba desde una puerta entreabierta al final. Allí estaba él, mi padre, Antonio Vázquez, el hombre cuya sombra había perseguido toda mi vida. Yacía en la misma cama donde yo nací, donde mamá nos contaba cuentos, donde ahora él parecía desvanecerse entre sábanas blancas. Su rostro, antaño fuerte y severo, se había consumido hasta convertirse en una máscara arrugada sobre huesos prominentes. Al lado de la cama, una joven leía en voz baja fragmentos de 100 años de soledad. Me detuve en el umbral, incapaz de avanzar más. ¿Qué se dice después de 15 años de silencio? La chica, Carmen, supuse, levantó la vista del libro y me miró con una curiosidad serena. Tenía los ojos de mamá. Tú debes ser el tío Mateo, dijo con una voz suave. No había acusación en sus palabras, solo una constatación. Mi padre giró lentamente la cabeza hacia la puerta. Sus ojos, hundidos en las órbitas, tardaron unos segundos en enfocarme. Cuando lo hicieron, vi algo que nunca había visto antes en ellos: miedo. Hijo, murmuró con voz quebrada. ¿Has venido? Entré en la habitación sintiendo el peso de cada año de ausencia. Carmen cerró el libro y se levantó para dejarme su silla, pero la detuve con un gesto. No merecía esa deferencia. Me acerqué a la cama y me senté en el borde, como solía hacer mamá cuando yo enfermaba de niño. Estoy aquí, respondí, sin saber qué más decir. Mi padre intentó incorporarse, pero un ataque de tos se lo impidió. Carmen le acercó un vaso de agua y lo ayudó a beber con una delicadeza que evidenciaba la práctica. Cuando se calmó, mi padre buscó mi mano. Sus dedos, fríos y huesudos, se cerraron sobre los míos con una fuerza sorprendente. Tenemos que hablar, dijo. Antes de que sea tarde. Lucía apareció en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión impenetrable. Papá necesita descansar, intervino. Y tú debes estar cansado del viaje. Hablarán mañana. Quise protestar, pero la mirada de mi hermana no admitía réplica. Era la misma autoridad con la que manejaba todo en casa desde que mamá cayó enferma por primera vez, cuando éramos adolescentes. Me levanté de la cama,
pero mi padre no soltó mi mano. El despacho, susurró. Mira en el despacho. Asentí sin comprender del todo y me liberé suavemente de su agarre. Carmen me acompañó fuera de la habitación, mientras Lucía se quedaba ajustando las medicinas de la mesita de noche. Tu habitación está como la dejaste, me dijo mi sobrina mientras caminábamos por el pasillo. Bueno, mamá guardó algunas cosas en cajas, pero la cama está lista. Mi antigua habitación. El pequeño refugio donde soñé con escapar, donde finalmente planeé mi huida tras aquella pelea monumental. Entré con Carmen y, efectivamente, la estructura básica seguía ahí, la cama junto a la ventana, el escritorio frente a la pared, la estantería ahora semivacía. Pero faltaban los pósters, los libros, las pequeñas piezas que componían mi identidad adolescente. Gracias, dije, dejando mi mochila sobre la cama. ¿Cómo está realmente? Carmen suspiró, mostrando una madurez impropia de su edad. Mal. Cáncer de páncreas, muy avanzado. Le dan unas semanas, como mucho. Asentí, digiriendo la información. Debería sentir algo más intenso, pensé. Dolor, remordimiento, incluso ira. Pero solo experimentaba un vacío enorme y la sensación de haber llegado demasiado tarde para algo importante. ¿Qué ha dicho el médico sobre? El doctor Méndez viene cada 2 días, me interrumpió. Está controlando el dolor lo mejor posible. Me pareció extraño que mi sobrina estuviera tan informada, tan involucrada. Como si leyera mi mente, añadió, me quedé a vivir con el abuelo después de que mamá se mudara a su apartamento en el centro. Estudio enfermería. Otra pieza del rompecabezas familiar que desconocía. Lucía ya no vivía en la casa. ¿Por qué? ¿Y por qué había dejado a su hija aquí? Deberías descansar, sugirió Carmen con una pequeña sonrisa. La cena es a las 8. Hago una tortilla de patatas que no está mal. Se marchó antes de que pudiera responder, dejándome solo con mis pensamientos y con la misteriosa sugerencia de mi padre, mira en el despacho. Esperé hasta que la casa quedó en silencio. La cena había sido un ejercicio de incomodidad. Lucía apenas habló, limitándose a servir la comida y a responder con monosílabos. Carmen intentó mantener viva la conversación preguntándome por Argentina, pero mis respuestas sonaban huecas incluso para mí. El fantasma de todo lo no dicho pesaba demasiado entre nosotros. Pasada la medianoche, cuando los ronquidos leves de mi padre se escuchaban desde su habitación y las luces del pasillo se habían apagado, me deslicé fuera de mi cuarto. El despacho estaba en la planta baja, al fondo del pasillo que llevaba a la cocina. Aquel lugar había sido territorio exclusivo de mi padre durante toda mi infancia. No se entra al despacho sin permiso, era una de las reglas innegociables de la casa, y las pocas veces que la quebranté acabaron con gritos y castigos. La puerta seguía teniendo el mismo chirrido delatador. Me detuve, conteniendo la respiración, pero nadie pareció oírlo. Encendí la luz y me encontré en una versión deteriorada del santuario paterno que recordaba. Los mismos libros de derecho alineados en las estanterías, el mismo escritorio de nogal tallado, pero todo cubierto por una fina capa de polvo. Era evidente que nadie usaba esta habitación desde hacía tiempo. ¿Qué querías que encontrara, papá?, murmuré mientras recorría la estancia con la mirada. Comencé a abrir cajones, facturas antiguas, documentos legales, fotografías viejas. En el segundo cajón del escritorio hallé un álbum que no recordaba haber visto antes. Lo abrí y me sorprendió encontrar recortes de periódicos y revistas. Todos sobre mí. Mi primera exposición en Buenos Aires. El premio en el concurso de jóvenes talentos. La reseña de mi trabajo en aquella galería de San Telmo. Incluso una entrevista que me hicieron hace apenas 2 años en una revista cultural de tirada limitada. Mi padre, el hombre que me había dicho que el arte era un pasatiempo para mantenidos, que me había exigido estudiar derecho para seguir sus pasos en el bufete familiar, había seguido mi carrera desde la distancia. Al fondo del cajón, un sobre amarillento llamó mi atención. Contenía cartas. Cartas escritas por mi padre, dirigidas a mí, pero nunca enviadas. Fechadas regularmente durante los últimos 15 años. Con manos temblorosas, comencé a leerlas. Querido Mateo,
Hoy se cumple un año desde que te fuiste. Tu madre dice que debería llamarte, pero, ¿qué te diría? El orgullo me ata la lengua. Mateo, he visto tu nombre en el periódico. Tu exposición parece haber sido un éxito. Quizá tenías razón al seguir tu propio camino. Hijo, tu madre ha enfermado. No quiere que te lo diga, pero pienso que deberías saberlo. Sin embargo, sigo sin encontrar las palabras. Carta tras carta, descubrí a un hombre diferente al que creía conocer. Un hombre atrapado entre su orgullo y su amor, incapaz de tender puente sobre el abismo que él mismo había ayudado a crear. La última carta estaba fechada apenas un mes atrás. Mateo, el médico dice que no me queda mucho tiempo. He pedido a Lucía que te contacte. Hay cosas que necesito decirte en persona, verdades que debes conocer. He sido un cobarde toda mi vida, pero no puedo irme sin que sepas. La carta terminaba abruptamente, como si las fuerzas le hubieran fallado a mitad de la confesión. Un ruido me sobresaltó. Al girarme vi a Carmen en la puerta, con una taza humeante en la mano. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndome lo que resultó ser chocolate caliente. El abuelo siempre bebía chocolate cuando trabajaba hasta tarde. Tomé la taza, agradecido por el gesto y por el calor que transmitía a mis manos frías. ¿Tú sabías de esto?, pregunté, señalando el álbum y las cartas. Carmen asintió, entrando en la habitación y sentándose en el sillón junto a la ventana. Lo encontré hace un par de años, cuando empecé a ordenar sus papeles. El abuelo comenzó a olvidar cosas y pensé que sería buena idea organizarlo todo. La miré con curiosidad. ¿Por qué te quedaste con él? Lucía. Mamá y yo no nos llevamos bien, interrumpió con una franqueza que me recordó a mi hermana. Después de que la abuela muriera, mamá quiso vender esta casa. El abuelo se negó. Discutieron mucho y finalmente ella se fue a vivir a su apartamento en el centro. Yo decidí quedarme. Suena familiar, comenté con una sonrisa amarga. Carmen se encogió de hombros. Supongo que tenemos eso en común. La diferencia es que yo me quedé para pelear, y tú te fuiste. No había reproche en su voz, solo una constatación de hechos. Aún así, sentí una punzada de culpabilidad. No fue tan simple, Carmen. Nunca lo es, concedió. El abuelo solía decir que la familia Vázquez tiene el don de complicar lo sencillo. Sonreí ante esa descripción tan acertada. Continuamos en silencio un momento, yo bebiendo el chocolate, ella mirando por la ventana hacia el jardín trasero, apenas visible bajo la luz de la luna. ¿Qué pasó realmente, tío? Mamá nunca habla de ello, y el abuelo solo decía que cometió el peor error de su vida. Respiré hondo. La historia era antigua, pero las heridas seguían abiertas. Quería ser artista. Pintor, específicamente. Mi padre quería que fuera abogado, como él, como su padre antes que él. El día que le dije que había sido aceptado en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires, en lugar de la Facultad de Derecho de Santiago, explotó. Carmen asintió, animándome a continuar. Me acusó de traicionar a la familia, de desperdiciar mi vida. Dijo cosas hirientes sobre mi talento, sobre el futuro que me esperaba. Tu abuela intentó mediar, pero estaba demasiado enferma ya para imponerse. Lucía se puso del lado de papá, como siempre. Mamá siempre ha sido la hija perfecta, murmuró Carmen con cierta ironía. Esa noche hice las maletas. Le grité que nunca volvería, que no quería saber nada más de él ni de su legado. Y cumplí mi palabra, hasta hoy. Carmen guardó silencio un momento, procesando la historia. Pero siguió tu carrera, señaló, indicando el álbum. Y quiso contactarte muchas veces. Demasiado tarde, respondí, aunque ya no estaba tan seguro de ello. El abuelo tiene algo más para ti, dijo Carmen, levantándose. Está en la caja fuerte, detrás de ese cuadro. Señaló una pintura mediocre de un paisaje gallego que siempre había colgado en la pared tras el escritorio. Me acerqué y la descolgué, revelando una pequeña caja fuerte empotrada. La combinación es tu fecha de nacimiento, explicó Carmen. La cambió hace unos años.
Antes era la fecha de su boda. Giré la rueda siguiendo la secuencia, 17 de abril del 85. La puerta se abrió con un clic metálico. Dentro había un sobre grande y grueso, con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía recta de mi padre. «Te dejaré solo», dijo Carmen, dirigiéndose a la puerta. «Pero antes deberías saber algo más. El abuelo vendió el bufete hace 5 años, poco después de que la abuela muriera. Usó el dinero para crear una fundación». «¿Una fundación?», repetí, sorprendido. «La Fundación Elena Vázquez. Financia becas para jóvenes artistas gallegos que quieren estudiar en el extranjero». Hizo una pausa. «La nombró así por la abuela, pero todos sabemos que lo hizo por ti». Con esas palabras me dejó solo, sosteniendo aquel sobre que parecía contener más secretos de los que estaba preparado para enfrentar esa noche. El contenido del sobre me mantuvo despierto hasta el amanecer. Documentos legales, fotografías antiguas, recortes de prensa amarillentos y una carta manuscrita fechada apenas unas semanas atrás. Todo ello componía un rompecabezas familiar cuyas piezas nunca imaginé que existieran. Los primeros rayos de sol encontraron mi ventana cuando finalmente comprendí la magnitud de lo que mi padre había guardado todos estos años. No era solo culpa o arrepentimiento lo que motivó su seguimiento silencioso de mi carrera, era una verdad mucho más compleja que ahora necesitaba confrontar con él mientras aún tuviera tiempo. Me aseé rápidamente y subí a su habitación. Para mi sorpresa, estaba despierto, sentado en la cama con la ayuda de varias almohadas. Parecía más lúcido que el día anterior, como si hubiera reunido sus últimas fuerzas para este encuentro. «Buenos días, hijo», saludó con voz débil pero clara. «¿Has dormido bien?» «He estado en el despacho», respondí directamente, sentándome en la silla junto a su cama. «He leído todo». Un destello de alivio cruzó su rostro demacrado. Intentó alcanzar un vaso de agua y me apresuré a ayudarle. «Entonces ya sabes por qué necesitaba verte», murmuró después de beber. «Sé que me estuviste vigilando todos estos años. Sé que creaste una fundación con mi madre como pantalla. Pero lo que no entiendo es por qué nunca me buscaste directamente, por qué este juego de sombras». Mi padre cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas o quizás buscando las palabras adecuadas. «¿Recuerdas a Guillermo Estevez?». El nombre me golpeó como una bofetada inesperada. Guillermo había sido mi primer mentor en Santiago, un pintor local con cierto renombre que me había tomado bajo su tutela cuando yo apenas tenía 15 años. Por supuesto que lo recuerdo. Él me enseñó técnicas que ningún profesor de instituto podía mostrarme. Fue quien me animó a solicitar la beca en Buenos Aires. Mi padre asintió lentamente. «Lo que no sabes es que Guillermo y yo éramos amigos de juventud. Estudiamos juntos en el Instituto San Clemente». Fruncí el ceño, confundido. Mi padre nunca había mencionado conocer a Guillermo, y este tampoco había dado señales de tener relación alguna con mi familia. «Guillermo eligió el arte. Yo elegí el derecho, como deseaba mi padre», continuó. «Nos distanciamos. Décadas después, cuando descubrí tu talento, cuando vi tus primeros dibujos realmente buenos, contacté con él en secreto». La revelación me dejó sin palabras. ¿Mi padre había orquestado mi encuentro con Guillermo? Mi mentor, la persona que me había inspirado a seguir mi vocación contra los deseos de mi familia, ¿había sido enviado por mi propio padre? «No entiendo», balbuceé finalmente. «Le pedí que te evaluara, que me dijera si realmente tenías talento o si solo era una fase adolescente», explicó mi padre con esfuerzo. «Cuando confirmó que eras excepcional, le pedí que te enseñara, que te preparara». «Pero tú te oponías a que fuera artista», protesté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «Me gritaste, me dijiste que estaba tirando mi vida por la borda, que acabaría mendigando en las calles». Mi padre tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Lo hice. Y es mi mayor arrepentimiento». Se detuvo para recuperar el aliento. «Yo era como mi padre, Mateo. Un hombre atrapado en sus propias expectativas, incapaz de ver más allá de lo que él consideraba correcto. Cuando te enfrentaste a mí, cuando defendiste tu sueño con tanta pasión, me vi a mí mismo de joven, cediendo ante mi padre,
abandonando lo que amaba por complacerle. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar, ajena al drama que se desarrollaba en esta habitación. La carta, dije finalmente. La carta que estaba en el sobre explica que Guillermo seguía trabajando para mí, completó mi padre. Incluso después de que te fueras. Fue él quien me consiguió tu dirección en Buenos Aires, quien me mantuvo informado de tus progresos. Quien me sugirió la idea de la fundación. Recordé las visitas ocasionales de Guillermo a Buenos Aires, sus consejos siempre oportunos, sus contactos que aparecían en el momento justo. Todo había sido parte de un plan silencioso orquestado desde Santiago. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué mantener esta farsa durante tantos años? Mi padre extendió una mano temblorosa hacia mí. Dudé un momento antes de tomarla. Orgullo. Miedo. Vergüenza. Elige la excusa que prefieras, todas son ciertas, confesó. Cuando te fuiste, quise llamarte al día siguiente, pero no sabía cómo retractarme de todo lo que había dicho. Luego pasaron semanas, meses, y cada día era más difícil dar el primer paso. Mamá me escribió algunas veces, recordé. Nunca mencionó nada de esto. Elena no lo sabía, al menos no al principio. Cuando finalmente se lo conté, estaba furiosa conmigo. Me obligó a prometer que te diría la verdad, pero entonces se enfermó y todo se complicó. Pensé en mi madre, en cómo debió sentirse atrapada entre su marido y su hijo, guardando secretos por partida doble. En los documentos hay algo más, continuó mi padre. El testamento. Efectivamente, entre los papeles había un testamento actualizado apenas un mes atrás. Lo había revisado superficialmente durante la noche, demasiado abrumado por las otras revelaciones. La casa es tuya, si la quieres, explicó. Lucía tiene su apartamento, nunca le gustó este lugar. Y la fundación necesita un nuevo director. Solté una risa incrédula. ¿Quieres que dirija tu fundación? Yo, que he estado ausente 15 años. Quiero que la dirija alguien que entienda su propósito, respondió con seriedad. Alguien que sepa lo que significa tener un sueño y luchar por él, incluso contra su propia familia. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era Lucía, con una bandeja de desayuno. Su expresión se tensó al verme allí. Deberías haber avisado que estabas despierto, me regañó. Papá necesita comer a horas regulares. Estábamos hablando, Lucía, respondió mi padre con una firmeza que contradecía su estado físico. Siéntate con nosotros, por favor. Hay cosas que debes escuchar también. Mi hermana dudó, pero finalmente dejó la bandeja sobre la mesita y se sentó al otro lado de la cama. Su postura rígida y su mirada evasiva delataban su incomodidad. Le he contado a Mateo sobre Guillermo, sobre la fundación, comenzó mi padre. Ahora necesito que ambos entendáis lo que espero para el futuro. Lucía se tensó visiblemente. Papá, no creo que este sea el momento para. Es exactamente el momento, la interrumpió. No sabemos cuánto me queda, y necesito que las cosas queden claras entre vosotros. Durante la siguiente hora, mi padre habló como no lo había hecho en décadas. Nos contó sobre sus propios sueños de juventud abandonados, sobre cómo el nacimiento de Lucía y luego el mío le habían hecho cuestionar las decisiones de su vida, sobre el remordimiento que sintió al verme partir siguiendo un camino que él mismo había anhelado secretamente. Lucía escuchaba en silencio, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando mi padre mencionó la venta del bufete y la creación de la fundación, vi la comprensión iluminar su rostro. Por eso te negaste a venderme tu parte, murmuró. No era por la casa en sí. Esta casa guarda la historia de nuestra familia, con todas sus luces y sombras, respondió mi padre. No podía dejar que se perdiera antes de que Mateo tuviera la oportunidad de regresar a ella. Miré a mi hermana, realmente la miré por primera vez desde mi llegada. Bajo su fachada de eficiencia y control, vi a una mujer tan herida como yo, atrapada en sus propias batallas y resentimientos. Carmen parece una buena chica, comenté, intentando tender un puente. Lucía me miró sorprendida.
como si no esperara ningún comentario personal de mi parte. Lo es, concedió. Se parece a mamá. Terca, idealista. Hizo una pausa. Artística, como tú. Nuestro padre sonrió débilmente, agotado por el esfuerzo de la conversación pero visiblemente aliviado de vernos hablar. Mis hijos, murmuró. Finalmente juntos otra vez. No era tan sencillo, por supuesto. 15 años de distancia y resentimiento no se borran con una conversación, por reveladora que sea. Pero mientras el sol de la mañana bañaba la habitación, sentí que algo comenzaba a sanar en esta familia fracturada. Los días siguientes fueron extraños, como si todos nos moviéramos sobre hielo fino, temerosos de que cualquier palabra inapropiada pudiera romper la frágil tregua establecida. La rutina de la casa giraba alrededor de los cuidados a mi padre, medicinas a horas específicas, visitas del doctor Méndez, comidas ligeras que Carmen preparaba con esmero. Una tarde, mientras ayudaba a mi sobrina a cambiar las sábanas de la habitación de mi padre mientras él recibía su baño semanal con ayuda de una enfermera, me atreví a preguntarle sobre su relación con su madre. No es que nos odiemos, explicó Carmen mientras estiraba meticulosamente las esquinas del ajustable. Es más complicado. Mamá quiere que estudie empresariales, que me haga cargo del negocio inmobiliario que ha montado. Yo prefiero la enfermería. Sonreí ante el patrón familiar que se repetía. Parece que los Vázquez tenemos cierta tendencia a enfrentarnos por nuestras vocaciones. Carmen me devolvió la sonrisa. El abuelo dice que somos cabezones por parte de la familia de la abuela. Los Castro siempre fueron así, según él. Nunca había escuchado esa teoría, comenté, sorprendido de que mi padre hubiera desarrollado ese tipo de reflexión familiar. El abuelo cambió mucho después de que la abuela muriera, dijo Carmen, colocando las almohadas recién enfundadas. Como si por fin se permitiera ser quien realmente era, sin tantas máscaras. Esa noche, bajé al jardín trasero con un viejo cuaderno de bocetos que había encontrado en mi habitación. El jardín estaba algo descuidado, pero las camelias que mi madre tanto amaba seguían floreciendo junto a la pequeña fuente de piedra. Me senté en el banco y comencé a dibujar la casa desde esa perspectiva, capturando las luces que se filtraban por las ventanas y las sombras que proyectaban sobre el jardín. No sabía que seguías dibujando a mano, dijo una voz a mis espaldas. Era Lucía, con 2 tazas de té en las manos. Me ofreció una y se sentó a mi lado, manteniendo cierta distancia. A veces vuelvo a lo básico, respondí, aceptando el té. Me ayuda a pensar. Guardamos silencio un momento, observando cómo las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo nocturno de Santiago. ¿Cómo es tu vida en Buenos Aires?, preguntó finalmente. Era la primera vez que mostraba interés genuino por mi existencia lejos de aquí. Le hablé de mi pequeño estudio en San Telmo, de mis clases en la universidad, de las exposiciones y los proyectos. Le mostré fotos en mi teléfono, mi apartamento, mi gato Cortázar, algunos de mis cuadros recientes. Son buenos, reconoció, estudiando las imágenes con atención. Diferentes a lo que hacías antes, pero se nota que siguen siendo tuyos. Su comentario me sorprendió. ¿Recuerdas mi trabajo anterior? Lucía apartó la mirada, como incómoda con la pregunta. Carmen no es la única que tiene acceso al despacho de papá. Yo también he visto los recortes. Un nuevo silencio, menos tenso que el anterior. Cuando te fuiste, continuó Lucía después de un rato, mamá te defendió. Discutió con papá como nunca antes. Le dijo que era un necio, que iba a perder a su hijo por su obstinación. No lo sabía, murmuré, imaginando a mi madre, siempre tan dulce y conciliadora, enfrentándose a mi padre. Esa noche, después de que te marchaste, mamá sufrió una recaída, reveló Lucía, con la voz teñida de un resentimiento antiguo. Tuvimos que hospitalizarla de urgencia. 3 días en cuidados intensivos. La revelación me golpeó como un puñetazo. Nadie me había contado esto. Yo, no tenía idea. Lo sé, respondió, y por primera vez no percibí acusación en su tono. Papá no quiso que te enteraras. Dijo que ya tenías bastante con empezar una nueva vida. O quizás temía que lo culpara, sugerí. Tal vez, concedió Lucía.
El caso es que mientras mamá estaba en el hospital, papá me pidió que me hiciera cargo del bufete temporalmente. Aún estaba terminando la carrera, pero necesitábamos el dinero para los tratamientos. Hizo una pausa. Y así comencé mi vida como abogada corporativa, algo que nunca había planeado. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. La amargura de Lucía, su lealtad hacia nuestro padre, su insistencia en que Carmen siguiera sus pasos. ¿Qué quería ser?, pregunté, dándome cuenta de que nunca me había interesado por sus sueños. Lucía soltó una risa triste. Arqueóloga. Quería excavar ruinas mayas y aztecas, descubrir ciudades perdidas. Bebió un sorbo de té. Irónico, ¿no? Tú escapaste para perseguir tu sueño, yo me quedé y enterré el mío. No supe qué responder. Durante años había construido en mi mente una imagen de mi hermana como la hija perfecta, la cómplice de mi padre, cuando en realidad había sido otra víctima más de las circunstancias y expectativas familiares. Lo siento, dije finalmente, sabiendo que era insuficiente. Yo también, respondió ella. Luego, cambiando de tema, ¿sabes qué Carmen pinta? Es bastante buena. Tiene un estilo muy particular, expresionista pero con influencias del cómic underground. No me lo había dicho, comenté, sorprendido de nuevo. No se lo he dicho a nadie, me corrigió Lucía. Lo descubrí hace unos meses, revisando su habitación. ¿Invadiendo su privacidad?, pregunté con una ceja levantada. Lucía tuvo la decencia de sonrojarse. Buscaba, no importa qué buscaba. El punto es que encontré sus cuadernos de dibujo. Están llenos de cosas increíbles, Mateo. Tiene talento, como tú. ¿Y por eso insistes en que estudie empresariales? No pude evitar el tono acusatorio. ¿No lo entiendes?, respondió, mirándome directamente. No quiero que pase por lo que tú pasaste, por lo que yo pasé. Quiero que tenga seguridad, estabilidad. ¿A costa de su felicidad? Lucía desvió la mirada. No todos podemos permitirnos perseguir la felicidad, Mateo. Algunos tenemos que ser prácticos. Me contuve de responder. No tenía derecho a juzgarla, no después de haberme ido durante 15 años, dejándola lidiar sola con nuestros padres, con las enfermedades, con las responsabilidades. ¿Has visto la última radiografía de papá?, preguntó, cambiando abruptamente de tema. Negué con la cabeza. El doctor Méndez dice que es cuestión de días, tal vez una semana. Su voz sonaba extrañamente distante, como si hablara de un caso legal y no de nuestro padre. Deberíamos empezar a prepararlo todo. Me estremecí. A pesar de saber que este momento llegaría pronto, la proximidad de la muerte de mi padre me afectaba más de lo que esperaba. Carmen quiere organizar una pequeña reunión mañana por la tarde, continuó Lucía. Algunas personas del pueblo, viejos amigos de papá. Quiere que tenga la oportunidad de despedirse. ¿Cómo lo lleva ella?, pregunté, preocupado por mi sobrina. Mejor que nosotros, respondió Lucía con una sonrisa triste. Ha estado a su lado estos 2 años, viéndolo deteriorarse lentamente. Creo que ha tenido tiempo de prepararse. Nos quedamos en silencio de nuevo, cada uno perdido en sus pensamientos. El jardín olía a tierra húmeda y a flores recién regadas. ¿Sabes qué me dijo papá ayer?, comentó Lucía de repente. Me dijo que si tuviera otra oportunidad, nos llevaría a los 3 a México. Tú podrías pintar las pirámides, yo las excavaría, y él simplemente disfrutaría viéndonos ser felices. Las lágrimas acudieron a mis ojos sin previo aviso. La imagen era tan hermosa como imposible. Un sueño de lo que podría haber sido, de lo que nunca fue. Aún podríamos ir, sugerí con voz ronca. Tú, Carmen y yo. Un viaje familiar. Lucía me miró sorprendida, como si no pudiera creer que le estuviera proponiendo algo así. Lo pensaré, respondió finalmente, levantándose. Es tarde. Deberíamos descansar. Antes de entrar a la casa, se detuvo y se giró hacia mí. Me alegro de que hayas vuelto, Mateo. Aunque sea en estas circunstancias.
Era lo más cercano a una reconciliación que habíamos tenido en todos estos días. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Esa noche, antes de dormir, revisé viejos álbumes de fotos que Carmen había dejado en mi habitación. Imágenes de una familia que una vez fuimos, vacaciones en la costa gallega, celebraciones navideñas, mi graduación del instituto. En todas ellas, veía fragmentos de felicidad entre las tensiones subyacentes. Me pregunté cuántas oportunidades habíamos perdido, cuántos puentes habríamos podido construir si todos hubiéramos sido menos orgullosos, menos testarudos. Los Castro siempre fueron así, había dicho Carmen. Quizás tenía razón. Quizás el orgullo estaba en nuestra sangre, pero también la capacidad de cambiar, de aprender de nuestros errores. Con esa idea en mente, tomé una decisión. Si mi padre realmente me había dejado la dirección de la fundación, haría algo más que simplemente administrarla. La convertiría en un puente, no solo para jóvenes artistas, sino para nuestra propia familia fracturada. Esa noche, por primera vez desde mi regreso, dormí sin sueños inquietos. La reunión que Carmen organizó fue íntima pero significativa. El pequeño salón de la casa se llenó de rostros que mezclaban lo familiar con lo desconocido. Antiguos colegas de mi padre del bufete, vecinos del barrio que nos habían visto crecer, algunos primos lejanos que apenas recordaba. Entre ellos, para mi sorpresa, estaba Guillermo Estevez. Mi viejo mentor había envejecido, su pelo ahora completamente blanco y su figura más encorvada. Pero sus ojos mantenían ese brillo perspicaz que recordaba tan bien. Cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la sala, me dirigió un leve asentimiento, como reconociendo todo lo que ahora sabía sobre su papel en mi vida. Mi padre fue trasladado al salón en una silla de ruedas, visiblemente débil pero con una lucidez sorprendente. El doctor Méndez le había administrado algo para el dolor que, según explicó discretamente, le permitiría disfrutar de estas horas sin demasiada incomodidad. Fue extraño ver cómo las personas se acercaban a él, cómo le hablaban con una mezcla de respeto y afecto que no coincidía con el hombre severo y distante que yo recordaba. La imagen de mi padre que había preservado durante 15 años se desmoronaba con cada anécdota compartida, con cada risa cómplice, con cada apretón de manos cargado de significado. Tu padre transformó el sistema de asistencia legal gratuita en Santiago, me contó un abogado de aspecto afable mientras bebíamos sidra en un rincón. Antes de que estableciera el programa pro bono en el bufete, muchas personas en situación vulnerable no tenían acceso real a representación legal. No tenía ni idea, admití, intentando reconciliar esta información con mis recuerdos. Oh, Antonio nunca alardeaba de ello, respondió el hombre con una sonrisa nostálgica. Siempre decía que la justicia no debería ser un privilegio, sino un derecho accesible para todos. A lo largo de la tarde, mi percepción de mi padre continuó transformándose. Cada conversación revelaba una faceta que nunca había conocido o que había elegido ignorar. El hombre autoritario y rígido de mis recuerdos estaba siendo reemplazado por alguien más complejo, más humano, con virtudes y defectos como cualquiera de nosotros. Guillermo se acercó a mí cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado. Nos quedamos en el jardín, el mismo donde tantas veces habíamos tenido nuestras clases improvisadas de arte cuando yo era adolescente. Supongo que ahora lo sabes todo, dijo sin preámbulos. No todo, respondí. Pero lo suficiente para entender que hay más de una versión en esta historia. El viejo pintor asintió, contemplando las camelias que comenzaban a cerrar sus pétalos con la caída de la tarde. Tu padre me contactó poco después de ver algunos de tus dibujos en una exposición escolar, explicó. Estaba preocupado porque mostrabas talento, pero también confundido sobre cómo manejarlo. Él había renunciado a sus propias aspiraciones artísticas décadas atrás. ¿Mi padre quiso ser artista?, pregunté, incrédulo. Guillermo sonrió. No exactamente. Le interesaba la arquitectura, el diseño. Tenía un buen ojo para las proporciones, para el equilibrio visual. Pero su padre, tu abuelo, era aún más estricto que él sobre lo que constituía una profesión respetable, punto. La revelación encajaba con lo que mi padre me había contado sobre sus propios sueños abandonados, pero escucharlo de Guillermo le daba una nueva dimensión. Cuando empezaste a mostrar un talento serio, creo que vio una segunda oportunidad, continuó Guillermo. Una manera de redimirse, quizás.
Me pidió que te evaluara sinceramente, sin endulzar la verdad. Si no hubieras tenido talento real, te habría encaminado hacia otra dirección. Pero te dije que si lo tenía, completé. Le dije que tenías potencial excepcional, sí. Pero también le advertí que el camino del arte es difícil, incierto. Que necesitarías apoyo, no solo financiero sino emocional. Guillermo me miró directamente. Ahí es donde tu padre falló, por supuesto. En vez de apoyarte abiertamente, intentó dirigirte desde las sombras. ¿Por qué aceptaste participar en todo esto?, pregunté, sin hostilidad, solo curiosidad. Por ti, principalmente, respondió con sencillez. Vi tu talento y no quería que se desperdiciara. Y también por Antonio. Bajo esa fachada de abogado inflexible, siempre hubo un hombre que entendía el valor del arte, aunque no pudiera admitirlo ni ante sí mismo. Nuestra conversación fue interrumpida por Carmen, quien nos avisó que mi padre estaba cansado y deseaba retirarse a su habitación. Antes de que los enfermeros lo ayudaran a subir, pidió hablar a solas conmigo y con Lucía. Cuando todos se habían marchado y la casa quedó en silencio, nos reunimos en su habitación. El esfuerzo de la tarde había cobrado su precio, mi padre parecía haber envejecido años en cuestión de horas. Aún así, había una serenidad en su rostro que no había visto antes. Hijos míos, comenzó con voz débil pero clara. Hoy he podido despedirme de muchas personas importantes en mi vida. Pero nadie tan importante como vosotros. Lucía y yo nos sentamos a ambos lados de su cama, como cuando éramos niños y él nos leía cuentos antes de dormir. Un recuerdo que había enterrado profundamente y que ahora emergía con nitidez sorprendente. He cometido muchos errores, continuó. Con ambos. Os pedí que vivierais según mis expectativas, no según vuestros sueños. Os cargué con responsabilidades que no os correspondían. Lucía tomó su mano, incapaz de contener las lágrimas. Yo me mantuve en silencio, con un nudo en la garganta. Pero hay algo de lo que estoy orgulloso, añadió con una pequeña sonrisa. De vosotros. De lo que habéis conseguido a pesar de mí, no gracias a mí. Papá. Comenzó Lucía, pero él la interrumpió gentilmente. Déjame terminar, por favor. No me queda mucho tiempo y hay cosas que necesito deciros. Respiró hondo, visiblemente exhausto. La fundación, Mateo. Quiero que la dirijas, pero no solo. Quiero que tú y Lucía trabajéis juntos en ella. Nos miramos sorprendidos. Esto no estaba en los documentos que había leído. Lucía conoce el mundo legal, los contratos, la gestión, explicó. Tú entiendes el arte, la creatividad, lo que esos jóvenes necesitan realmente. Juntos podéis hacer mucho más de lo que yo soñé. Pero yo tengo mi despacho inmobiliario, protestó débilmente Lucía. ¿Y Mateo su vida en Argentina? No estoy diciendo que abandonéis todo, aclaró mi padre. Solo que encontréis una manera de colaborar, de reconstruir lo que yo ayudé a romper. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Esta familia. Guardamos silencio, asimilando sus palabras. Era una petición, no una imposición. Un último deseo, no una orden. Y Carmen añadió, mirándome específicamente a mí. Tiene talento, Mateo. Un talento como el tuyo. No permitas que lo desperdicie por miedo o por expectativas ajenas. Asentí, comprendiendo la responsabilidad que me estaba confiando. Tu madre estaría orgullosa, murmuró, cerrando los ojos. De ver a sus hijos juntos de nuevo. Esa noche, después de que el doctor Méndez le administrara su medicación nocturna y mi padre se quedara dormido, Lucía y yo nos reunimos en la cocina. Carmen preparaba té, moviéndose con la familiaridad de quien conoce cada rincón de este espacio. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Lucía sin rodeos. ¿Sobre la fundación, sobre Carmen, o sobre mi vida en general?, respondí, intentando ganar tiempo. Sobre todo. Suspiré, aceptando la taza que Carmen me ofrecía. No lo sé, honestamente. Hasta hace una semana, mi vida estaba en Buenos Aires. Tengo clases, exposiciones programadas, compromisos. Pero... me animó Carmen.
Pero ahora todo ha cambiado, admití. O más bien, mi percepción de todo ha cambiado. Lucía asintió, comprendiendo. A mí me pasa algo similar. Esta casa, el legado de papá, la fundación. De repente todo parece tener un significado distinto. Carmen nos observaba con una intensidad que me recordaba a mi madre. Entonces, ¿va a dejarse morir sin tomar una decisión porque es demasiado difícil?, nos espetó, sorprendiéndonos con su franqueza. Carmen. La reprendió suavemente Lucía. No, tiene razón, intervine. Estamos postergando lo inevitable. Tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que tomarlas juntos, añadió Lucía, sorprendiéndome. Es lo que papá quiere, y creo que por una vez tiene razón. Nos miramos, reconociendo el peso del momento. No era solo sobre la fundación o la casa. Era sobre nosotros, sobre lo que queríamos ser como familia de ahora en adelante. Podría pedir un año sabático en la universidad, sugerí. Quedarme aquí el tiempo suficiente para poner en marcha la transición de la fundación, para conocer a los becarios actuales. Y yo podría reorganizar mi despacho, continuó Lucía. Delegar más, dedicar un día a la semana a la fundación. Carmen sonrió, aparentemente satisfecha con nuestro avance. Y yo podría mostrarles mis pinturas, dijo con una timidez que contradecía su actitud anterior. Si realmente creen que tengo talento. Me encantaría verlas, respondí sinceramente. Esa noche, revisando los documentos de la fundación que mi padre había dejado en el despacho, encontré algo que había pasado por alto. Un pequeño cuaderno, casi un diario, donde mi padre había anotado sus pensamientos sobre cada uno de los jóvenes artistas que había becado. Eran observaciones personales, impresiones sobre sus obras, notas sobre sus circunstancias familiares y sus sueños. Me sorprendió la sensibilidad y la profundidad de sus comentarios. Este hombre, que se había mostrado tan inflexible conmigo respecto al arte, había desarrollado un ojo crítico y comprensivo para el trabajo de estos jóvenes. Había aprendido a valorar la expresión artística, a entender su importancia y su impacto. En la última página, había una nota dirigida a mí: Mateo, si estás leyendo esto, significa que has aceptado al menos considerar mi propuesta. Gracias por ello. Sé que te pido mucho después de todo lo que ha pasado. Pero quiero que sepas que esta fundación no es solo mi intento de expiar mis culpas. Es mi manera de honrar tu talento y tu determinación. Cada vez que ayudaba a uno de estos jóvenes, en cierto modo, sentía que también te ayudaba a ti. Espero que encuentres en este trabajo la misma satisfacción que yo encontré. Y espero que, algún día, puedas perdonarme. Cerré el cuaderno, conmovido. El legado de mi padre no era solo la fundación o esta casa. Era una lección sobre el perdón, sobre la capacidad de cambiar, sobre encontrar redención incluso en los errores más dolorosos. Esa noche, tomé mi decisión. Me quedaría en Santiago, al menos por un tiempo. Intentaría construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. No por obligación, sino por elección. Mi padre murió 3 días después, en una madrugada lluviosa tan típica de Santiago. Fue Carmen quien lo encontró, cuando entró a darle la medicación matutina. Se había ido en sueños, con una expresión tranquila que contrastaba con la agitación de sus últimos días. El funeral fue tan discreto como la reunión que lo había precedido. La Catedral de Santiago, que había visto pasar a generaciones de compostelanos, acogió la ceremonia con la solemnidad que solo siglos de tradición pueden conferir. Me sorprendió la cantidad de personas que asistieron, desde magistrados y abogados prominentes hasta humildes clientes que mi padre había defendido pro bono a lo largo de los años. Durante el servicio, me encontré observando a mi hermana. Lucía mantenía la compostura con una dignidad férrea, apenas permitiendo que alguna lágrima escapara de vez en cuando. A su lado, Carmen mostraba su dolor más abiertamente, pero con una serenidad que seguía impresionándome. Yo me sentía extrañamente desconectado, como si observara todo desde la distancia. No fue hasta el momento del entierro, cuando el féretro comenzó a descender a la tierra húmeda del cementerio de Boisaca, junto a la tumba de mi madre, cuando el peso de la pérdida me golpeó de lleno. No lloraba solo por el padre que acababa de perder, sino también por el padre que podría haber tenido, por los años perdidos,
por las conversaciones que nunca tuvimos. Guillermo se acercó a mí después de la ceremonia, cuando la mayoría de los asistentes ya se habían marchado. ¿Sabes lo último que me dijo tu padre?, comentó mientras contemplábamos la lápida recién colocada. Me pidió que te ayudara con la fundación, que te aconsejara si lo necesitabas. ¿Aceptarías?, pregunté, genuinamente interesado. Si me lo pides tú, no si me lo pidió él, respondió con una sonrisa cansada. Antonio y yo teníamos una relación complicada, como habrás deducido. Como todas las relaciones en mi familia, comenté con cierta ironía. Pero eras importante para él, continuó Guillermo. Más de lo que probablemente llegará a saber. Lo sé ahora, respondí, sintiendo el peso de esa verdad. Ojalá lo hubiera sabido antes. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de trámites burocráticos, papeles que firmar, personas a las que notificar. Lucía se ocupó de la mayor parte, con la eficiencia que la caracterizaba. Carmen volvió a sus clases en la Facultad de Enfermería, aunque pasaba por casa cada tarde para ayudar con lo necesario. Yo me instalé en el despacho, revisando a fondo la documentación de la fundación, familiarizándome con cada aspecto de su funcionamiento. Una semana después del funeral, mientras ordenaba papeles en el despacho, me topé con una carpeta que no había visto antes. Contenía bocetos, docenas de ellos, realizados por mi padre a lo largo de los años. Algunos databan de su juventud, dibujos arquitectónicos, estudios de edificios históricos de Santiago, diseños de espacios imaginarios. Otros eran más recientes, posteriores a la creación de la fundación, interpretaciones de obras de los becarios, experimentos con las técnicas que ellos utilizaban. Comenzó a dibujar de nuevo después de que la abuela muriera, dijo Carmen desde la puerta, sorprendiéndome. Dijo que era una forma de entender mejor a los jóvenes artistas. Y a ti, supongo. Contemplé los dibujos con una nueva comprensión. Mi padre, el hombre que me había dicho que el arte era una pérdida de tiempo, había encontrado consuelo en ello durante sus últimos años. La ironía era demasiado profunda para expresarla con palabras. He hablado con mamá, continuó Carmen, entrando en el despacho y sentándose en el sofá de cuero. Sobre mis pinturas. Sobre lo que quiero estudiar realmente. ¿Y cómo ha ido?, pregunté, dejando los bocetos a un lado. Carmen sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación. Mejor de lo que esperaba. Dijo que debería haber sido sincera desde el principio. Que ella solo quería que fuera feliz y segura. ¿Así que dejarás enfermería?, inquirí, aunque ya intuía la respuesta. No, respondió, sorprendiéndome de nuevo. Me gusta la enfermería. Me gusta cuidar de las personas, ayudarlas cuando son más vulnerables. Pero también quiero pintar. Creo que puedo hacer ambas cosas. Por supuesto que puedes, confirmé. El arte no tiene por qué ser una carrera exclusiva. Puede complementar tu vida de muchas maneras. Carmen asintió, visiblemente aliviada por mi apoyo. Eso fue lo que le dije a mamá. ¿Y ella preguntó si tú podrías darme algunas clases. Ya sabes, mientras estés aquí. La petición me tomó por sorpresa. Era la primera señal de que Lucía realmente estaba intentando reconstruir puentes, no solo conmigo sino también con su hija. Sería un honor, respondí sinceramente. Esa noche, Lucía nos invitó a Carmen y a mí a cenar en su apartamento del centro. Era un espacio moderno y minimalista, muy diferente a la casa familiar, pero con toques que revelaban la personalidad de mi hermana, una pequeña colección de piezas arqueológicas en una vitrina, libros sobre civilizaciones antiguas, fotografías de ruinas mayas que había visitado en vacaciones. ¿Has estado en México?, pregunté, sorprendido al ver las fotos. 2 veces, respondió mientras servía el vino. Viajes cortos, apenas una semana cada vez. Lo suficiente para alimentar la fantasía, no para satisfacerla. La cena fue sorprendentemente agradable. Hablamos de temas neutros al principio, la ciudad, el clima, anécdotas inofensivas, pero gradualmente la conversación se profundizó. Lucía habló de su frustración con la práctica inmobiliaria, de cómo echaba de menos el derecho de familia que había ejercido en el bufete de nuestro padre. Yo compartí mis dudas sobre regresar a Buenos Aires,
sobre cómo mi vida allí parecía repentinamente lejana, como perteneciente a otra persona. ¿Y si no es una decisión binaria?, sugirió Carmen, siempre la voz de la sensatez. ¿Y si pudieras mantener ambas vidas, al menos por un tiempo? ¿A qué te refieres?, pregunté, intrigado. Bueno, vivimos en el siglo XXI, explicó con una sonrisa. Puedes dar clases online, viajar para exposiciones cuando sea necesario. La fundación no requiere tu presencia física constante, solo tu visión y tu experiencia. Era una idea interesante, una que no había considerado realmente. La posibilidad de no tener que elegir entre mi vida en Argentina y mis nuevas responsabilidades en España, sino encontrar una manera de integrar ambas. Y respecto a la fundación, intervino Lucía, sorprendiéndome con su tono tentativo, he estado pensando en lo que dijo papá. Sobre trabajar juntos. Y, pregunté, curioso por su cambio de actitud. Creo que tenía razón, admitió, como si las palabras le costaran esfuerzo. Podríamos complementarnos bien. Yo puedo ocuparme de la estructura legal, de la gestión financiera. Tú puedes aportar la visión artística, la comprensión de lo que estos jóvenes necesitan realmente. ¿Estás segura?, insistí. No quiero que te sientas obligada por las circunstancias o por las últimas voluntades de papá. Lucía negó con la cabeza. No es obligación. Es redención, quizás. Una oportunidad de hacer algo significativo, algo más allá de vender propiedades a inversores extranjeros. Su franqueza me conmovió. Reconocí en ella la misma insatisfacción que yo había sentido años atrás, aunque expresada de manera diferente, canalizada hacia otras salidas. Y quizás, añadió con una sonrisa tímida, podríamos incorporar ese viaje a México a nuestros planes. Ya sabes, buscar artistas locales, establecer intercambios culturales. Me encantaría, respondí sinceramente. El día antes de mi programado regreso a Buenos Aires, un regreso que ahora sería temporal, para organizar mis asuntos allí antes de establecer una rutina entre ambos continentes, Carmen me pidió que la acompañara a una exposición en la Facultad de Bellas Artes. El edificio histórico de la facultad, situado en el corazón del casco antiguo, bullía de actividad. Estudiantes, profesores y visitantes recorrían las salas donde se exhibían los trabajos de fin de curso. Carmen me guió hasta una sala lateral, menos concurrida. Quería que vieras esto, dijo, deteniéndose frente a una serie de retratos al óleo. Eran estudios de rostros ancianos, llenos de arrugas y expresiones que hablaban de vidas intensamente vividas. En el centro de la serie, reconocí el rostro de mi padre, captado con una sensibilidad sorprendente. Son increíbles, murmuré, genuinamente impresionado. ¿Quién es el artista? Carmen sonrió, con una mezcla de orgullo y timidez. Yo. Pero, ¿cómo? Pensé que no estabas estudiando arte formalmente. No lo estoy, confirmó. Pero una de las becarias de la fundación del abuelo da clases particulares. He estado trabajando con ella los últimos 2 años, en secreto. Observé los retratos con renovada admiración. El talento de Carmen era innegable, pero más allá de la técnica, lo que me impresionaba era su capacidad para captar la esencia de sus sujetos, especialmente de mi padre. Había capturado tanto su fortaleza como su vulnerabilidad, su autoridad y su soledad. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté. Porque quiero solicitar una de las becas de la fundación, respondió directamente. Para complementar mis estudios de enfermería con formación artística formal. Y quería tu opinión sincera, no como mi tío, sino como artista. La miré con orgullo. Mi opinión sincera es que tienes un don excepcional, Carmen. Y que la fundación sería afortunada de tenerte entre sus becarios. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Gracias. Significa mucho viniendo de ti. De vuelta a casa, porque sí, la vieja casona de piedra comenzaba a sentirse como un hogar de nuevo. Encontramos a Lucía en el jardín, podando las camelias que comenzaban a marchitarse con el final de la primavera. ¿Qué haces?, pregunté, sorprendido de verla en una tarea tan doméstica. Mantenimiento básico, respondió sin dejar de trabajar. La casa necesita cuidados, y parece que ahora somos nosotros quienes debemos proporcionarlos. Carmen y yo intercambiamos una mirada.
Había algo profundamente simbólico en esa imagen, mi hermana, siempre tan urbana y profesional, arrodillada en la tierra, cuidando las flores que nuestra madre tanto había amado. «Te ayudamos», ofrecí, remangándome la camisa. Durante la siguiente hora, los tres trabajamos en silencio, limpiando, podando, regando. Era un trabajo sencillo pero satisfactorio, una metáfora perfecta de lo que estábamos haciendo con nuestra familia: quitar lo muerto, nutrir lo vivo, permitir que algo nuevo floreciera. «¿Sabéis qué pensaba?», dijo Lucía de repente. «Que deberíamos cambiar el nombre de la fundación». «Ah, sí», respondí, sorprendido. «¿A cuál?» «Fundación Vázquez Castro», sugirió. «Para honrar a ambos, a papá y a mamá. A su legado conjunto». «Me gusta», aprobé. «Y quizás», añadió Carmen, «podríamos establecer una beca especial para artistas que también trabajan en campos de servicio social. Médicos, enfermeras, trabajadores comunitarios que utilizan el arte como herramienta de sanación». Lucía y yo la miramos, impresionados por la idea. Era perfecta, una fusión de los diferentes caminos que habíamos tomado como familia, una reconciliación de las aparentes contradicciones que nos habían separado. «Creo que a los abuelos les habría encantado esa idea», dijo Carmen con una sonrisa. Esa noche, sentados en el porche mientras la lluvia caía suavemente sobre Santiago, sentí una paz que no había experimentado en años. El dolor por la pérdida de mi padre seguía ahí, al igual que el remordimiento por los años perdidos. Pero junto a ellos había surgido algo nuevo: esperanza, propósito, la sensación de pertenencia que creí haber dejado atrás al partir de esta casa 15 años atrás. «¿Sabes qué me gustaría?», dijo Lucía, rompiendo el silencio contemplativo. «Pintar. No sé si tengo talento, probablemente no, pero me gustaría intentarlo. Entender mejor lo que tú y Carmen veis cuando miráis el mundo. Puedo enseñarte lo básico», ofrecí. «Aunque creo que Carmen podría ser mejor profesora para un principiante». «¿Yo?», preguntó mi sobrina, sorprendida. «Tienes paciencia», expliqué. «Y una comprensión intuitiva de cómo transmitir lo que sabes. Lo he visto estos días, cuando me has mostrado tus trabajos». Carmen pareció considerar la idea, luego asintió. «Podríamos empezar este fin de semana. Con algo sencillo, quizás acuarelas». Lucía sonrió, una sonrisa genuina que me recordó a la niña que había sido, antes de que las responsabilidades y las expectativas tallaran líneas duras en su rostro. «Me gustaría eso», dijo simplemente. Al día siguiente, mientras hacía las maletas para mi viaje temporal a Buenos Aires, encontré entre mis cosas un pequeño boceto que no recordaba haber traído. Era un dibujo a lápiz de la Catedral de Santiago, realizado con trazos precisos pero algo rígidos. Al dorso, reconocí la letra de mi padre, para Mateo. Mi primer intento en 50 años. Espero que no sea demasiado tarde para aprender. No estaba firmado ni fechado, pero supe instintivamente que lo había dibujado poco antes de enfermar. Quizás incluso había planeado dármelo personalmente, en alguna visita que nunca llegó a materializarse. Lo enmarcé y lo coloqué en la mesa de noche de mi antigua habitación, que ahora volvía a ser mía. Un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para tender puentes, para aprender, para cambiar. Mi padre había cometido errores, como todos nosotros. Pero al final, había encontrado una forma de reconciliarse con su pasado, de corregir en lo posible el daño causado. Y en ese proceso, nos había dejado un legado más valioso que cualquier fortuna material, la posibilidad de sanar, de reconstruir lo que se había roto, de crear algo nuevo y hermoso a partir de los fragmentos. 3 meses después, cuando regresé definitivamente de Buenos Aires, la casa había cambiado. Carmen había trasladado algunas de sus cosas a su antigua habitación, aunque mantenía su apartamento cerca de la facultad. Lucía venía casi a diario, a veces para trabajar en asuntos de la fundación, otras simplemente para cenar juntos o continuar con sus clases de pintura. El despacho de mi padre se había transformado en un espacio compartido, parte oficina para la gestión de la fundación, parte estudio improvisado donde los tres explorábamos diferentes técnicas artísticas. Las paredes, antes sobrias y dominadas por diplomas y estanterías de derecho, ahora mostraban una mezcla ecléctica de obras, bocetos de mi padre, mis propias pinturas traídas de Argentina, los estudios de Carmen e incluso los primeros intentos de Lucía.
No era perfecta, nuestra reconciliación. Había días difíciles, discusiones, momentos en que los viejos resentimientos asomaban bajo la superficie. Pero había algo diferente ahora, la voluntad de escuchar, de entender, de perdonar. Y cuando nos sentábamos juntos en el jardín, bajo las camelias que florecían de nuevo, sentía la presencia silenciosa de mis padres, no como fantasmas que nos ataban al pasado, sino como testigos satisfechos de lo que habíamos conseguido construir sobre las cenizas de lo que ellos no pudieron ser.